Bienvenidos al Museo Virtual de los Pobladores Iniciales del Ecuador, que aparecieron hace 12.000 años antes de Cristo hasta 1534 después de Cristo. Los pobladores iniciales se organizaron en tres sociedades, como Sociedad Cazadores-Recolectores, Sociedad Agrícola y la Sociedad de Intercambio. La Sociedad Cazadores-Recolectores tiene a la cultura Inga, a la cultura Choctaw, a la cultura Kubilán y a la cultura o complejo Las Vegas. La Sociedad Cazadores-Recolectores se caracterizó principalmente por ser una sociedad nómada, es decir, no eran estables en un solo lugar. Su vivienda era en cuevas y en medio de la vegetación. Se protegían de animales salvajes con palos, lanzas y huesos. Su actividad principal era la recolección de frutos, semillas y raíces. Se vestían con pieles de animales o con hojas. Aquí prevalecía la ley del más fuerte, donde no había sentimiento. Cultura Inga. Esta cultura data desde hace 10.000 años antes de Cristo. Se ubicaron en la provincia de Pichincha, en la zona de Sangolquí y Piura, en el volcán Ilaló. Sus características principales son: estos eran nómadas, eran carroñeros, es decir, se alimentaban de animales muertos, vivían en cuevas, se dedicaron a la fabricación de herramientas y adornos a partir de la obsidiana, que es una piedra volcánica. La pintura rupestre se caracterizó en el ocre y la sangre. Se dedicaron a la recolección y en la caza se dividían. Cultura Choctaw. Esta data desde hace 8.060 años antes de Cristo a 5.580 antes de Cristo. Se ubicaron en la provincia de La Azuay. Se caracterizaron por ser nómadas, fabricaron herramientas más avanzadas como raspadores, machacadores, perforadores y lanzas. También fueron una sociedad muy avanzada. Se dedicaron a la recolección y a la caza. Tenían su vestimenta a base de pieles de animales que cazaban. Realizaban sacrificios o ritos a Shabalula o a la agricultura. Se dedicaron a la elaboración de vasijas o alfarería. Un atractivo turístico que podemos encontrar en Ecuador de esta cultura es el Castillo de Duma, que se caracterizó por dar protección a los guerreros en época de guerra, y la Cueva Negra de Choctaw, que servía de protección para las mujeres y niños cuando esta cultura entraba en guerra. Cultura Kubilán. La cultura Kubilán data de 8.550 a 8.380 años antes de Cristo. Se ubicaron en la provincia de Azuay y Cañar. Se caracterizaron por ser una sociedad avanzada, ya que cocinaban sus alimentos, es decir, ya dominaban el fuego. Su vestimenta era distinta, ya que se encontraban ubicados en la parte de la sierra ecuatoriana, que el clima es muy frío. Trabajaron la obsidiana, que es una piedra volcánica caracterizada por su color negro. Se dedicaron a la alfarería o elaboración de vasijas. Tenemos unos vestigios de esta cultura como los 7 fogones y 2 talleres importantes donde elaboraban vestimenta. Y vamos a finalizar con el complejo Las Vegas, que data de 8.000 a 6.000 años antes de Cristo. Se ubicaron en la zona costera del Ecuador, en la provincia de Santa Elena. Se caracterizaron por ya ser semisedentarios. Hubo la práctica ya de rituales, en especial los rituales funerarios, ya que enterraban a sus muertos. Hubo un mejoramiento en sus herramientas. También utilizaron la concha espondres. Hubo la construcción de chozas como viviendas. Aparte de ser cazadores y recolectores, se volvieron pescadores al estar cerca de un mar y ríos. Su vestimenta era a mano. Uno de los vestigios más culturales que tenemos son los amantes de Zumpa, donde podemos ver claramente un ritual fúnebre. La sociedad agrícola. La agricultura para ellos fue un descubrimiento,
por lo que se caracterizó por sus viviendas en las tierras eran chozas con tejados de paja y en la costa a base de caña y con tejados de hojas de palma. Estas casas tenían unos centros de adoración para sus dioses. Ellos eran politeístas, es decir, que tenían varios dioses. Su vestimenta la elaboraba la mujer. Tenía una organización social, ya que ya era una sociedad sedentaria, ya no era nómada. Utilizaron las parcelas, el sistema de riego. Para fertilizar el suelo utilizaron el abono, que en la sierra era a base de los excrementos de los animales y en la costa eran los desperdicios de mariscos. Enterraban a sus muertos dentro de sus ritos y aparecieron los chamanes, quienes utilizaban la hoja de coca. También domesticaron a los animales. Dentro de las sociedades agrícolas tenemos a la cultura Valdivia, Chorrera, Machalilla, Atacames, Pastaza y Tuncahuán. Cultura Valdivia. Esta cultura data de 3500 a 800 años antes de Cristo. Se ubicaron en la provincia de Santa Elena, Manabí, Guayas y El Oro. Se caracterizaron por ser descendientes directos de la cultura Las Vegas. Fueron una de las primeras sociedades agrícolas, es decir, que practicaban la agricultura. En esta cultura se desarrolló el matriarcado. Esto quiere decir que la mujer mandaba en una tribu. Aquí se valía de la ley que la mujer que tenga el cabello más largo o el peinado más alto dominaba. Desarrollaron cerámicas. Estas cerámicas se caracterizaban por tener bustos exuberantes y los peinados de igual manera. Más hacían a las mujeres que a los hombres, por dicha ley del matriarcado. Sus viviendas eran en chozas circulares. Se dedicaron a la agricultura, caza y pesca de acuerdo a la zona en la que estaban ubicados. Realizaban rituales especialmente ya fúnebres y también eran politeístas, es decir, no tenían un solo dios, sino tenían varios. Enterraban a sus muertos debajo de sus viviendas y predominaba el color natural en sus cerámicas. Cultura Machalilla. Data de 1500 a 1000 años antes de Cristo. Se ubicaron en la provincia de Manabí y Santa Elena. Se caracterizaron por la deformación de cráneos desde edades muy tempranas. Son descendientes directos de la cultura Valdivia. Estos desarrollaron la agricultura, la caza y la pesca como una fuente de economía. Hacían figurillas humanas con la deformación de cráneos, característica de esta cultura. Enterraban a sus muertos debajo de sus viviendas, pero con sus pertenencias. Con ellos decían que si el muerto necesitaba de algo, ahí iba a estar junto con sus pertenencias. Realizaron rituales, tenían la religión politeísta, utilizaron el color rojo en sus cerámicas. Cultura chorrera. Esta cultura se ubicó en la provincia de Guayas, Manabí y Esmeraldas. Esta cultura data de 1200 años antes de Cristo a 500 años después de Cristo. Se caracterizó por utilizar el color negro, ahumado, rojo y blanco amarillento en sus vasijas o cerámicas. Estas cerámicas tenían una forma zoomorfa y antropomorfa. Estas vasijas se caracterizaban por ser silbatos. Eso quiere decir que al introducir agua, estas silbaban porque tenían otra abertura a más de una. Estas vasijas en forma de silbato se utilizaban mucho para emitir sonidos y para guardar alimentos o distintas cosas. Esto era utilizado por chamanes y pueblo en general.
Aquí ya hubo una organización social regida entre el jefe de la tribu, sacerdotes, chamanes, agricultores y esclavos. Que estos esclavos eran personas que retenían cuando éstas pasaban por su territorio. En las vasijas representaban animales, plantas, frutos, obras de arquitectura y seres humanos. Aquí se rigió el patriarcado. Cultura atacames. Esta cultura data en dos etapas. La primera etapa se denomina etapa temprana, que es de 750 a 1100 años después de Cristo, y la tardía es de 1100 años a 1527 después de Cristo. Estas dos etapas se dan según la arqueología que se ha dado en la zona de Esmeraldas y que demuestran estas dos etapas. Como ya lo dije, se encuentran en la provincia de Esmeraldas y se caracterizaron por pertenecer al periodo de la agricultura. También desarrollaron mucho lo que es la caza y pesca por su zona. Extrajeron la concha expóndilos, pero también la hicieron como medio de intercambio. Le tomaron a la concha expóndilos como una moneda. También se dio la recolección de mariscos. En sus vasijas utilizaron el color rojo y el color natural de dicha vasija. Las figurillas eran en formas de hombres, sacerdotes y jefes máximos, porque en esta etapa ya hubo una organización social. En esta dominó el patriarcado, es decir, que al que estaba al mando de la tribu era un hombre. Enterraban a los muertos. Trabajaron con metales preciosos, es decir, trabajaron la metalurgia y trabajaron en lo que es el cobre. Eran politeístas. Cultura pastaza. Esta cultura data de los años 2000 a 1000 después de Cristo. Se ubicaron en las orillas del río Guasasa. Esto quiere decir que se encontraron en la zona amazónica del Ecuador. Se caracterizaron por cultivar maíz y yuca debido a su clima, que es un clima tropical. Hicieron cerámicas en forma de vasijas anchas, donde guardaban comida y otros objetos, como semillas. Las viviendas fueron en chozas cubiertas con hojas de palma, donde realizaban rituales y alabanzas. Enterraban a los muertos en vasijas donde les desmembraban, los ponían en las vasijas y los enterraban. Eran politeístas, a quienes hacían rituales para que les dé más cosechas. En sus vasijas utilizaron el color café y blanco amarillento. Cultura Tuncahuán. Esta cultura data de 500 años antes de Cristo a 500 después de Cristo. Se ubicaron en el Callejón Andino. Se caracterizaron por ser politeístas. En su zona había mucha producción agrícola como el maíz. Su vestimenta fue más abrigada debido a que estaban en el Callejón Andino, por lo cual tuvieron que hacer más abrigada y más cubierto su cuerpo. Cazaban a venados y a los cuyes, principalmente. Utilizaron el color blanco, negro y rojo en sus vasijas. Se dedicaron también a la domesticación de animales, pues era otro medio de alimentación y economía. Desarrollaron más herramientas para la agricultura como hachas, hoces, en fin. Es una de las culturas que más duró en este tiempo, dando paso a las sociedades de intercambio. Sociedades de intercambio. Estas sociedades se caracterizaron por la creación de sociedades estables o de aldeas, donde se regía una organización social, desde el más fuerte hasta el más débil. El más fuerte era el jefe
y el más débil eran esclavos que retenían en guerras o en distintas partes de su tribu. Era una sociedad que manejaba el intercambio de productos, es decir, practicaban el trueque. Se cambiaban diferentes cosas pero del mismo valor. Es decir, era un cambio equitativo, donde también se perfeccionaron sus textiles, es decir, su ropa. Desarrollaron más lo que es la metalurgia en el cobre, bronce, hierro, oro y plata. Con esta metalurgia lograron hacer adornos para su cuerpo, en especial para las organizaciones sociales, donde el que tenía más adornos era el más fuerte o el que mandaba a la tribu. Es decir, esta organización social se regía en sacerdotes o chamanes, que eran viejos antiguos. Luego venían los agricultores que se dedicaban a la labranza. Luego venían los orfebres y otros también venían los metalúrgicos, que eran los obreros, y al final venían los esclavos. Eran politeístas y enterraban a sus muertos. Dentro de las sociedades de intercambio tenemos a las culturas Tolita, Jamacoaque, Upano, Bahía, Guangala y Puruá. Estas culturas son las más representativas de esta sociedad de intercambio. Cultura Tolita. Esta cultura data de 500 años antes de Cristo a 500 después de Cristo. Se ubicaron a la desembocadura del río Santiago, en la provincia de Esmeraldas. Una de sus características principales es que se sustentaban en el intercambio de bienes. Este intercambio tenía que ser equitativo. Tomaron a la concha Spondylus como un medio de intercambio. Se representaban a las figurillas de mujeres y escenas eróticas en sus vasijas o alfarería. Cultivaron el maíz, se dedicaron a la recolección de mariscos, eran politeístas, tenían al dios Sol y a la madre Tierra. Se destacó el color café y rojo en la alfarería. Se destacó la vivienda encima de las tolas, de allí viene su nombre. Con las tolas se protegían de inundaciones típicas de la zona costera. Estas tolas eran según el rango que ocupaba la persona dentro de una sociedad. Desarrollaron la metalurgia, especialmente en el oro, como hacían pulseras, collares, entre otras cosas, donde utilizaron la técnica del repujado. Uno de los vestigios que tenemos es la máscara del sol, que está en el Museo del Banco Central del Ecuador. Cultura Jamacoaque. Esta cultura data de 1531 años antes de Cristo a 800 después de Cristo. Se ubicaba en la provincia de Esmeraldas y Manabí, en San Francisco. Se caracterizaron por representar las figuras zoomorfas en sus cerámicas. Se dedicaron a la metalurgia, especialmente en el oro y la plata. Vivían en chozas. Su jerarquía estaba dada por los dioses el sol, la luna y la tierra. Su vestimenta era más perfeccionada. Las personas de mayor rango utilizaban narigueras, orejeras, pulseras, etc. Se ve la presencia de la danza, pues era como un rito para sus dioses. Y se desarrolla también el arte dentro de la pintura. Cultura Upano. Esta data de 500 a 200 años antes de Cristo. Se ubicaron en la provincia de Morona, Santiago. Esto se caracterizó por estar en la zona amazónica del Ecuador. Se destacaron en sus cerámicas más perfeccionadas que las anteriores culturas dichas. Utilizaron el color negro y rojo en estas cerámicas, donde se demostraba figuras zoomorfas y antropomorfas. No conocían la metalurgia. Cultivaron el maíz y la yuca, debido a su ubicación. Cazaban guanta y guatusa.
que eran unos medios de alimentación y de economía, pues la podían intercambiar con otro producto. Eran pescadores profesionales debido a que están junto a varios ríos y su vestimenta era a base de algodón y hecha a mano. Cultura Bahía. Esta cultura data de 500 años antes de Cristo a 650 después de Cristo. Se ubicaron en Bahía de Caracas, costa ecuatoriana, de ahí viene su nombre. Se caracterizaron por ser grandes navegantes, pues ya hicieron algunas balsas a base de caña. Realizaron balsas para el intercambio, donde la concha Spondylus era un medio de intercambio. Su economía se basó en la agricultura, ganadería también porque ya domesticaron a los animales. Ya vieron que este era un medio de economía y también de intercambio, tanto como alimenticio y económico. Utilizaron el color negro, rojo y natural de la cerámica. Realizaron ritos fúnebres y eran políticos. Cultura Wangala. Esta cultura data entre los años 300 a 200 años antes de Cristo a 700 y 800 después de Cristo. Se ubicaron en la provincia de Manabí y Guayas. Se caracterizaron por la cerámica que le hacían con la pasta muy fina, pero también la cocían. Estos eran coloreados con primor. Con ellos hacían platos polipodos con presentaciones antropomorfas. En las plantas trabajaron con metales, especialmente con el cobre. La superficie de su cerámica es muy bien pulida y adquiere formas antropomorfas y zoomorfas, y que posiblemente tuvieron un uso ceremonial. Fabricaron además los silbatos y ocarinas, que les servía como recipientes o platón de cerámica constituidos por bocas anchas, cuyo cuerpo circular y cóncavo se encontraba sostenido en 4 patas, curvadas y trianguladas. De aquí vienen los trípodes. Estos platones tienen una decoración geométrica en su parte cóncava y en algunos casos la plata presenta rastros y exactitudes de humanos. La cerámica es de color rojo, negro y ocre. Los cerámicos utilizaban estos colores naturales de las plantas con sus pigmentos para hacer representaciones más asimiladas a lo que realmente es. La textilería llega a desarrollarse ampliamente poniéndose en evidencia la variedad y su calidad en la decoración de los atuendos, de las figuras cerámicas y las dejaron en el interior de las figuras huecas. Estos eran politeístas, tenían una jerarquía, utilizaron la metalurgia también para hacer honor a la jerarquía y a los dioses. Se utilizaban tejidos para dar cuerpo a las esculturas que eran moldeadas dentro de las. Cultura Puruá. Esta cultura se encuentra presente en la provincia de Chimborazo, pues hasta el día de hoy la tenemos presente especialmente en el sector de Cacha, ubicado a pocos metros de la ciudad de Riobamba. Esta data desde hace 500 años después de Cristo hasta el día de hoy, que estamos en 2015. Sus características de siempre han sido: utilizaron el adobe, que es un material entre la mezcla del abono y el abono de animales y la tierra. Con esto hacían una mezcla y eso servía para hacer las paredes, sirve para hacer las paredes de sus casas, lo cual es muy resistente a sismos y es muy térmico, debido a que estamos en la zona de la sierra ecuatoriana. Los hombres usan ponchos con diversos diseños, generalmente de color rojo, una camisa blanca, alpargatas y sombrero de paño. La vestimenta de las mujeres es anaco de diversos colores,
blusas generalmente bordadas en las mangas y en el cuello. Usan una faja, alpargatas y también usan sombrero de paño. Una de las características más principales es que su actividad económica es la agricultura, ganadería, artesanía y el comercio. Cultivan el maíz y las papas.